Hola a todos y bienvenidos al episodio 415 de Salud Financiera. Os traigo hoy un nuevo caso de las finanzas de tu vecino, otro de los casos que me llegó a mitad de septiembre, así que nos está costando avanzar porque luego de la participación en Tu Dinero Nunca Duerme y en otras charlas que hice a principios de ese mes, muchísimas personas descubrieron este podcast y me empezaron a enviar sus casos. Este es otro caso que ha aprovechado este tiempo de espera para ir actualizando un poco las ideas que le vienen a la mente y vamos a verlo a continuación con el compromiso de cada vez intentar hacer más cortos estos capítulos para que más personas puedan escuchar todos los días los mismos, pero también con el compromiso de que voy a intentar que los análisis sean de una mayor calidad o de la mayor calidad posible, no es que los anteriores no lo fuesen. Bueno, vamos allá y os cuento el mail que me ha enviado. Tengo 56 años, soy autónomo, con unos ingresos de aproximadamente 2.500 euros mensuales, estoy casado en gananciales y mi mujer tiene ingresos de unos 1.200 euros. Tenemos un piso alquilado por 900 euros, libre de cargas, dos hijos estudiantes y opositores de 20 y 25 años que no tienen ingresos. Invierto y compro acciones desde hace 3 años, con ganancias a costa de mantener acciones hasta obtener rentabilidades. He tenido suerte con Día, Segona, Inditex, etc. Soy consciente de que no puedo depender de varios pelotazos al año, algún día mi suerte puede cambiar. Compré tu libro y me gustaría profundizar en mis conocimientos con tu curso de fondos y ETFs. Hice un curso que no me convenció basado en la compra de acciones. Invertir desde cero está en YouTube, coste 590 euros. A día de hoy tengo 180.000 euros invertidos, la mitad en Bankinter con una cuenta remunerada al 2,25% anual y el resto en MyInvestor en fondos indexados. Por ejemplo, el MSCI World 25.000, Fidelity Japan 10.000, Numantia 10.000, Echiquier Space 15.000, Amundi MSCI World 10.000 y el Robeco Global Premium 20.000 euros, con una ganancia media del 8%. Actualmente, mi horizonte sería hacer crecer mi patrimonio a 9 años vistas a mi jubilación. Aporto a la base mínima a la seguridad social y también tengo previsto hacer la reforma de mi domicilio por unos 35.000 euros aproximadamente en 2, 3 años. Tengo muchas dudas ante una inminente posible recesión. No sé si mover todo mi capital a Indexa o seguir de la manera en que estoy. Muchas gracias por la labor que realizas. Estoy de acuerdo casi siempre con tus planteamientos económicos. Te amplío, estos son mails que fueron llegando más adelante. Te amplío aún más mis inquietudes. Llevo meses dándole vueltas para decidir broker para ETFs y acciones. Actualmente, como te indiqué en el anterior correo, estoy con MyInvestor y a todas luces para este cometido es una muy mala solución. Y broker y XTB son mis últimas seleccionadas. Sé que hay otras mejores, pero me preocupa enormemente que el día que no esté se le cree un problema a mis herederos y entiendo que otros brokers internacionales no facilitan la documentación a personas inexpertas. No te molesto más. Siempre estoy de acuerdo con tus reflexiones, compré tu libro y ahora he querido el curso de fondos. Tengo muchas ganas de empezar. Mil gracias por el valor que aportas. Por cierto, me llaman Luis Miguel, hay gente que me llama Miguel Ángel. Yo sé, no, poca gente son las que me escriben y dicen, hola Luis Ángel, me llamo Luis Ángel, porque yo creo que mucha gente me llama de 18.000 formas cada vez que me envía el mail. Yo sé que en España los nombres compuestos son bastante raros, no es algo común, pero bueno, eso, las quejas a mi señora madre que me metió dos nombres y además solo lo utiliza ella, es la única persona que me llama Luis Ángel y es para regañarme. Cuídese. Siguiente mail. Hola, mi hija tiene un capital de 30.000 euros que tiene pensado dedicar a 3 o 5 años vista para la entrada de un piso. ¿Me puede recomendar un producto que dé algo más rentabilidad como monetario? Muchas gracias y ánimo que realizas una gran labor cargada y nos enriqueces cada día. Y la última pregunta. Estoy valorando ignorar 50.000 euros de mis fondos para obtener 25.000 euros al 2,75 en MyInvestor. Creo que eso puede optimizar mi rentabilidad sin un excesivo riesgo, ya que en principio puedo prescindir de rescatar en 6 u 8 años dichos fondos. Disculpe otra vez y muchísimas gracias por todo. Bueno, estas es todas las preguntas que nos ha ido enviando. Por hacer un resumen, yo creo que es importante hacernos una visual. Tenemos un autónomo cotizando por la base mínima, por lo tanto su pensión será muy baja. No puede vivir de la pensión a 9 años vista. A 9 años vista hay que pensar que esta persona no va a vivir de su pensión. No sabemos si su esposa va a tener es igual de autónoma, nos dice que tiene unos 1.200 euros, por lo tanto, su jubilación tampoco debe ser una jubilación que digas, bueno, no les va a permitir vivir. Pero tiene una casa pagada, una casa en alquiler que le genera unos 900 euros. Por tanto, podríamos pensar que junto con los ahorros que llegarán a tener en 9 años,
pueden tener complementos. Y bueno, y siempre en algún punto podrían vender la casa y aumentar ese patrimonio que tienen. No sé en cuánto estaría valorada la casa a día de hoy, pero bueno, si se está alquilando por 900 euros, tampoco me imagino que sea una casa de una habitación. Bueno, esto depende de las zonas de Madrid. O no sé si es de Madrid. La verdad, nos falta aquí un poquito de información para entender el conjunto de su patrimonio. Por tanto, el patrimonio que tienen, además, tiene 2 hijos que pueden estar opositando, esperemos que se saquen la oposición pronto y puedan tener una plaza de funcionarios y que puedan, tener estabilidad, pero a día de hoy los hijos dependen de la aportación de los padres y, por tanto, no podemos situarnos en el mejor escenario. ¿Cuál es el mejor escenario? Pues el mejor escenario implicaría que el piso que alquilan no sufre ningún impago, ninguna gran derrama, ningún nada de ese estilo. Sus hijos, los dos, se opositan rápidamente, se hacen funcionarios, se independizan y se pueden comprar sus casas sin ayuda de los padres. Todo esto es situarnos en el mejor escenario. Las inversiones van súper bien, no hay una gran caída en estos 9 años y él puede seguir componiendo a una tasa del 8% anual. Imaginaros, 8% anual, ya estaría generando aproximadamente, en el próximo año ya se acercaría a los 200.000 euros, al siguiente ya estaríamos hablando de 220.000 y así podéis extrapolar una tasa de crecimiento del 8%. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que situarnos en los entornos donde las cosas no vayan tan bien. Que esa reforma de 35.000 euros termine costando 50, que que sus hijos necesiten ayuda, ya sea para seguir opositando, ya sea para hacerse un máster que dé más puntos para ganarse la plaza, depende de la oposición que sea, que necesiten la entrada para un piso, que se casen, que vayan teniendo y que, bueno, toda esta parte a los padres evidentemente le hace ilusión. Nuestro vecino parte desde una situación favorable, favorable que no ideal. Yo creo que no es la ideal porque faltando 9 años para la jubilación y siendo autónomo, a pesar de tener un patrimonio importante, porque tiene un patrimonio inmobiliario que constituye tanto su casa como la que tiene alquilada, como esos 180.000 euros ahorrados, con la esperanza de vida, y yo espero que nuestro vecino viva muchos años, la verdad que 180.000 euros para ir tirando de ellos y complementar una pensión, no es que nos sobren, no es que nos sobren y dependemos mucho, entonces nos dependemos mucho del comportamiento del mercado. Y es por eso que cuando yo miro la cartera y veo una persona que ese patrimonio es súper importante y un horizonte temporal que empieza a ser inferior a los periodos medios de malos resultados de una determinada renta variable, como puede ser, por ejemplo, los 10 años de travesía por el desierto del SP 500 y del sector tecnológico entre el año 2000 y el 2010, o periodos más extensos, lo que a veces se nos olvida, de 1929 hasta casi 1946, de una renta variable, en este caso norteamericana, muy deprimida, yo creo que no es necesario toda la serie de riesgos y la cartera que se está asumiendo. Nuestro vecino no necesita ganar un 9-10% anualizado, no necesita ganar un 9-10% anualizado para cambiar su situación financiera. Lo que necesita es que no les ocurra una caída del 30-40%. Y la cartera podemos mirarla de dos formas. Tiene un exceso, podríamos llamarle, una liquidez ociosa importante. 90.000 euros, bueno, Bankinter si le paga el 2,25 está bastante bien, porque a día de hoy las cuentas remuneradas están pagando el 2, el 1,75. En el caso de Indexa, por ejemplo, tiene la cuenta remunerada con el banco AIG al 1,50, es decir, BCE menos 0,50. Por ahí están rondando casi todas las cuentas remuneradas. Él tiene 90.000 euros en Bankinter al 2,25, que no está nada mal. Ahora, tiene una reforma prevista en un plazo corto de 2-3 años. Yo cuando tenéis gastos ciertos, pero que no sabéis la cuantía, siempre tiraría fácilmente un 20-30% más. Un 20-30% más porque las cosas se saben cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Se sabe el precio que hay hoy, pero no el precio que habrá en 3 años. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Oye, separo y me planifico a una tasa de rentabilidad del 1,50, me separo la cantidad que creo que voy a necesitar y la tengo en monetarios. Ahí no me voy a por encima de monetarios, no. Monetarios, letras del tesoro con igual vencimiento. Más allá de eso, deuda pública con igual vencimiento, no me iría más allá de ese riesgo para ese importe
de la reforma. Pero aún así, imaginaros que la reforma nos cueste 50.000, tenemos 40.000 euros que sí están a una remuneración inferior de lo que podría ser. Y 40.000 euros no es cualquier cosa. Pensar que 40.000 euros es casi el 25% de todo su patrimonio. Es decir, tenemos el 25% de todo el patrimonio en unos productos o en un producto o una clase de activos con una remuneración inferior a la que podría tener por ese perfil. Entonces, quizás estamos asumiendo demasiado riesgo por otra parte de la cartera cuando tenemos un 25% infra, vamos a llamarle así, infrarremunerado para el perfil de riesgo que tiene. Luego, los otros 90.000 euros, es decir, tiene un 50% de la cartera en monetarios, otro 50%, nos vamos al otro extremo. Mirad, aquí os quería enseñar la cartera solo de acciones, que es ese 50% que él tiene. Lo que vemos es una cartera 100% acciones, Estados Unidos pesando el 55, Europa el 22, Asia el 17, y la cartera, si no lo recordáis de la descripción, tenía el MSCI World un 28%, el Robeco BP Global Premium un 22%, Echiquier Space 17%, el Amundi MSCI World 11%, Fidelity MSCI Japan 11% y Renta 4 Numantia Patrimonio Global el 11%. Ya de aquí hay cosas que dices, ¿por qué tienes el MSCI World con dos productos? ¿Qué necesidad? ¿Qué hay de diferencia? Entonces, primero, ya se podría simplificar porque no tiene ningún sentido tener dos productos del MSCI World. Mira, es un dolor de cabeza, una línea más, no tiene sentido tener por separado porque, vamos, no hay un riesgo a día de hoy de, bueno, es que tengo 1 millón de euros invertidos en Vanguard y mira, quiero diversificar por entidades a la hora de estar expuesto al mismo índice, pero no sé, esto aparte de ahí no tiene mucho sentido. Luego, le metemos un 11% adicional de esta parte de renta variable a Japón. Y algo que uno se puede plantear, oye, el MSCI World ya tiene Japón. Y además, si el MSCI World es tu principal posición, ya tendrías una parte en Japón. Entonces, ¿para qué necesitamos otro fondo? Otro fondo de Japón. ¿Es una decisión meditada? ¿Es una decisión que ves una infravaloración muy grande en Japón? Porque es que después de Estados Unidos, que tiene el 54% de la cartera, la siguiente posición sería un 15% en Japón. Pues yo, al menos, no lo veo. No lo veo que a tener esta posición en Japón, sobre todo porque ya tenemos el MSCI World que tiene, aunque sea una parte en compañías japonesas y además el MSCI World es el más grande de las posiciones de la renta variable. Claro, luego tenemos dos productos que son muy particulares. Numantia Patrimonio Global, ahí estáis viendo en la matriz de correlación cómo tiene una correlación del 0,91 con el MSCI World, pero una volatilidad bastante superior. El MSCI World tiene un 12% de volatilidad en los últimos 3 años, Numantia Patrimonio Global un 18% porque tiene prácticamente un 40% de la cartera en compañías de pequeña y mediana capitalización. Y el otro 50% estaríamos hablando de las grandes compañías que tiene el SP500 principalmente. No es todas las grandes compañías, está Tesla, pero por ejemplo Brookfield no tiene un gran peso en el SP500, pero sí dentro del fondo. Creo recordar que también tenían a Amazon, a ver si lo tengo por aquí. Sí, Amazon lo tiene en Numantia, Tesla, Meta también está en Numantia y en los dos MSCI World. Entonces, yo en estos casos, y luego está el Echiquier Space, un fondo que no tengo que deciros la rentabilidad que ha tenido los últimos 3 años, pero ha sido bastante elevada. A ver si lo vemos por aquí. 35% de rentabilidad anualizada a 3 años, pero hace 5 años no existía. Hace 5 años no existía. Entonces, este tipo de apuestas, tengo una. Oye, vi que el Echiquier Space creo que lo va a hacer muy bien. Yo, vamos, la estadística está ahí. No hay fondos que no hayan sido fondos tecnológicos de los últimos 15 años con rentabilidades superiores al 15%. Cuando yo veo un fondo que en los últimos 3 años ha tenido una rentabilidad del 35%, ¿cuánto lo conoces? ¿Lo compraste porque se lo leíste a Moclano en su análisis que buah, un fondo? Es que puede ser muy buen fondo, pero si tú no estás o tienes el convencimiento de aguantar cuando llegue la reversión a la media, porque llegará, porque estas rentabilidades del 35% anualizado en 3 años
no son sostenibles porque tendrías que tener. ¿Y por qué no son sostenibles? Esto es un debate que a veces creo que he hablado poco en el podcast. ¿Cuántas acciones cada año tienen rentabilidades por encima del 20% y que un fondo pueda capturar esas rentabilidades? Y pensar que un fondo UCIT más o menos tiene que tener entre 25 y 30 compañías. Para que un fondo tenga un 35% anualizado, la media de todas esas posiciones, la media ponderada, evidentemente, tiene que tener esa rentabilidad. ¿Cuántas compañías tendrían que tener rentabilidades altísimas para compensar las que no hagan nada, las que pierdan, las que en ese año pierdan dinero? Tienes que ir muy fino y es por eso que es prácticamente imposible mantener esas rentabilidades tan altas. Para alguien que se concentre y se la juegue, pues sí, puede haberle salido muy bien en algunos casos, pero a poco que una te vaya mal, es que te jode toda esa rentabilidad anualizada del 35% por el peso, porque esto es lo que hablamos muchas veces y hay mucha gente que saca pecho de mirar estas rentabilidades que he obtenido porque me he concentrado en 3 4 ideas que lo han petado. Ya, pero el problema es que eso te obliga, si estás vendiendo que tú puedes obtener esas rentabilidades, eso te obliga a no equivocarte, porque nada más que te equivoques, las rentabilidades se van al otro extremo, se van a esas rentabilidades muy pobres porque tu cartera estaba muy, muy concentrada. Por tanto, estas son las principales ideas que yo veo de su cartera. Digo, mira, faltando 9 años, alguien que sí ha invertido en acciones por su cuenta hace 3 años, que tiene una reforma por pendiente, 2 hijos que dependen todavía de él, una jubilación a pronto, es decir, relativamente cercana, autónomo cotizando por la base mínima de cotización de la que depende su patrimonio. Esta parte del 50% que tienen renta variable me parece demasiado arriesgada. Sinceramente, me parece demasiado arriesgada. Ahora bien, claro, alguien podría decir, pero Luis, es que él tiene 50% en un monetario. En el peor escenario que estos fondos le vayan mal, que estos fondos sean muy volátiles y le coja una caída del 30-40%, podría utilizar esa parte del monetario. Pero ahí yo no estoy ya tan de acuerdo. ¿Y por qué os digo que no estoy tan de acuerdo? Primero, porque hay una parte, esos son todos sus ahorros. Todo lo demás es el patrimonio inmobiliario. Entonces, utilizar, primero que tiene una reforma, que hasta que no termine no sabes si vas a necesitar más dinero o no, como para coger tu patrimonio y ponértelo en algo que ha caído un 30-40%, que lo normal es que estés dudando si esto era para ti. Mirar cómo él dice, estoy miedoso de una recesión inminente. ¿Cuántos años desde 2022 todos estamos escuchando una recesión inminente? Ahora son las caídas inminentes. Entonces, ese 50% de liquidez es lo que le hace dormir por las noches. Básicamente es lo que le deja dormir por las noches con este otro 50%. Entonces yo creo que hay que bajar uno o dos escalones de riesgo en esta cartera. Uno o dos escalones de riesgo en la cartera. Y lo que me preocupa es que nuestro vecino, por lo que comenta, va a más. Oye, tengo esta cartera, me estoy comprando acciones por mi cuenta. Las acciones que se está comprando, no hay que ser un lince para ver que son copia de principales ideas de oros, bueno, principalmente de oros. Estas de Segona, Díaz, pues son ideas de la cartera de oros, de Gabriel Castro, de mucho de este ecosistema de divulgación financiera que hay en España. Inditex es más rara porque Inditex es de la típica compañía que pocos value investors españoles han aprovechado su crecimiento. Esto es algo curioso, como quizás una de las compañías que más rentabilidad ha dado, los grandes value investors españoles nunca han tenido una gran posición como para aprovechar todo el crecimiento de la compañía y vamos, la han tenido ahí delante de sus ojos, pero no ha habido nadie así que digas, han muchas veces buscado ideas al otro lado del mundo antes que ir a Arteixo y entender un poco el modelo y por qué Inditex es un gigante como a día de hoy. Entonces, Creo, creo sinceramente que estás queriendo asumir unos riesgos que no toca por el nivel de conocimiento que tienes y me da igual en este caso que hayas leído el libro, me da igual que estés haciendo los cursos de fondos, tanto el teórico como después el práctico. Aprovecha esos cursos para configurar una cartera que te permita dormir tranquilo y que te permita evitar el riesgo de secuencia de retornos. Como sabéis, ese es el principal riesgo cuando tú te acercas a la jubilación o el objetivo financiero que dependas de tirar del patrimonio. Si ocurre una gran caída justo cuando tú no te queda tiempo para recuperar, a pesar de que hagas esas aportaciones periódicas, a pesar de que hagas el rebalanceo, si no hay el suficiente tiempo para recuperar,
en cuanto empieces a tirar de tu patrimonio se va a agotar muy rápido, a pesar de que luego, años después, las rentabilidades puedan ser muy altas con esa cartera que tienes. Y después está todo el componente psicológico. Cuando tú obtienes una rentabilidad del 35% anualizado, o Numantia en sus mejores tiempos, o Hanco con 24, 25% anualizado, pues lo que tienes que estar dispuesto también es a la otra cara de la moneda. Si estoy dispuesto a ganar un 25% anualizado, también estaría dispuesto a perder un menos 50. Y el problema es que muchos dicen, no, no, en cuanto empieza a caer yo vendo. Muchas veces las caídas de este estilo ni te dan tiempo, ni te dan tiempo y entonces lo que entras es todo el rato a estar adivinando el mercado. Ay, que viene esta decisión que puede ocasionar caídas. La presentación de resultados de Nvidia. Nvidia es una parte importante de este fondo, pues lo vendo a esperar a ver qué ocurre. Y normalmente lo que empiezas a hacer, lo primero que se nos pasa por la mente es empezar a hacer market timing todo el rato, porque tenemos miedo de lo que pueda suceder o de que esa reversión a la media que ocurra. Entonces, esa es una de las ideas que tendría. Primero, eliminar el solapamiento del MSCI World, eliminar alguna de estas dos apuestas. Lo otro es, por ejemplo, un fondo tan volátil como el Chiquera Space casi tiene un 17% de la cartera de renta variable. Numantia, un 11% de esa cartera. Japón, que ya os digo que podríamos reestructurar. Un fondo core que yo sí tendría, pues el Robeco BP Global Premium, porque me va a dar esa parte de, oye, no quiero estar expuesto por capitalización, quiero estar expuesto por compañías de calidad, que estén baratas, buscar esa parte más value dentro de las compañías de gran y mediana capitalización globales. Ahora bien, ¿cómo lo enfocaría? ¿Cómo lo enfocaría? Me pregunta, no, es que tengo tengo la duda de si me paso a Indexa, porque puede venir una recesión inminente. Irte a Indexa no te va a quitar el riesgo de que ocurra una gran caída. Además, si vas a a las estadísticas de Indexa, ellos te lo muestran. Las carteras han caído entre un 20 y un 30% en 2020, que fue la principal caída y la que más afectó. Bueno, a los perfiles más conservadores quizás le afectaría mucho más la caída de 2022 que la caída de 2020, pero los máximos drawdown han sido de cercanos al 25-30. Indexa no te va a proteger de eso. ¿Qué sí te va a proteger? De si tú, primero, de la decisión psicológica, te va a aportar disciplina psicológica. El mayor riesgo no es el mercado, eres que tú vendas en el peor momento por miedo a una recesión. Indexa lo que te va a hacer es quitar el botón de vender de delante y se va a encargar de rebalancear automáticamente hacia bonos a medida que vas cumpliendo años. En este caso, esto es si te llevaras a los planos de pensiones, hicieras un plan de pensiones en ciclo de vida, pero no estamos hablando aquí. El rebalanceo o tener más tiempo en bonos, tendrías tú que escoger el perfilado de riesgo. Entonces, lo que creo que te puede aportar un robo-advisor, da igual, Finicem, MyInvestor, Indexa, que ya sabéis que es patrocinador, es que si tú eliges bien el perfil de riesgo adecuado, ¿vale? Te va a tener una parte, esto que a día de hoy es un 50% en renta variable, tendrías una cartera más diversificada. Una cartera más diversificada y una cartera con menor volatilidad que la que te podrías exponer o a la que te estás exponiendo por tu cuenta. Yo no me iría a una cartera 9-10 porque es que tampoco tendría 9-10, 8-9-10, porque es que tampoco tendría esa cartera a mí mismo, a día de hoy, en tu caso. No la tendría. Porque ya te digo, un 8% de rentabilidad los próximos 9 años no te va a cambiar la vida. Una caída del 30 o 40% te puede fastidiar bastante. Entonces, no compensa. En tu caso, habrá otra gente que le queden 9 años para jubilarse, que va a tener una pensión superior a los 2.000 euros, que tiene 3 pisos, que está cerca de heredar de sus padres porque la edad media un poco en España es superior a los 85, 86, pues es otra película que no tiene hijos. Por eso os digo que es fundamental entender las características de los vecinos que nos envían. Entonces, yo creo que bajaría un poco el perfil de riesgo, 50-50, 60-40, y eso ya lo puedes o decidir por tu cuenta y crear la cartera por tu cuenta o delegárselo a Indexa y mira, decir, mira, ya está, se lo doy a Indexa y fuera y no me complico. Indexa, ya os digo, Finicem, MyInvestor, el que queráis. Aquí no os intento imponer ninguno ni nada de eso. Entonces, lo que te voy a quitar es esa parte de estar la tentación de vender, aunque en Indexa también puedes vender, claramente, pero lo que te va a quitar es esa problemática de tú estar gestionando la cartera por tu cuenta o de estar asignando pesos o estar diciendo, bueno, ahora rebalanceo, ahora no. Ellos al final se van a encargar.
La otra pregunta, luego os enseñaré las carteras que le propongo al vecino. La otra pregunta que me hacía para que no se me quede en el tintero es el dilema de qué broker escoger por herencia, por todos los problemas de papeleo, ¿vale? Lo entiendo. De Giro, Interactive Broker, que ya sabéis que son brokers para mí extraordinarios para nuestro nivel de inversor retail que queremos pagar poco. Claro que habrá brokers más sofisticados, con herramientas más sofisticadas o cosas así, pero claro, todo eso también hay que pagarlo. Entonces es una mezcla. Yo creo que todo un De Giro, Interactive, Scalable nos han dado la bendición de poder invertir con acceso a mercados que antes solo los profesionales tenían a muy bajo coste. ¿Cuál es el problema? Que son brokers internacionales. Los famosos conocidos como el 720, a ver, no nos ha dicho que vaya a invertir más de 50.000 euros en ETFs y acciones. Yo creo que se compra acciones por su cuenta como hobby, como mismo yo os conté cuando hablé de mis finanzas en el, ya lo diré, el Substack de Moclano. Os hablé que compraba acciones por mi cuenta. Yo también me compro acciones por mi cuenta cuando me leo todos un poco los informes trimestrales de fondos que sigo, sobre todo norteamericanos. Intento copiar cada vez menos ideas de los fondos españoles y me busco más ideas, pues, qué sé yo, de Einhorn o cosas así que suelen ser más contrarian o más fuera del mercado, de Monish Pabrai. Algunas de estas son las que me suelo mirar, no solo de ellos. Me leo, cojo todas las recopilaciones estas que hay en Reddit de las cartas por trimestrales y suelo estar buscando ideas que estén penalizadas, cosas, pero ya os digo, es una parte pequeñísima de mi patrimonio, y aunque me ha ido bien, tengo que reconocer que he ganado dinero con esa parte de acciones, pues no considero que tenga ninguna capacidad y asumo que como mismo me ha ido bien, puede haber periodos donde no acierte ninguna, donde me empiece a copiar esas ideas y no acierte nada. Pero esa parte de juego, esa parte de la inversión o esa parte de intentar ir a contramercado, pues me parece curioso hacerlo con determinadas apuestas de acciones. Además, lo comparto con un grupo de amigos que tenemos, que siempre alguien viene y nos propone alguna idea y estamos debatiendo y siempre nos estamos picando porque uno no le hizo caso al otro. Son esta parte más, vamos a llamarle, de social de lo que es la inversión, pero que sabemos que lo estamos haciendo con 4 duros y todo nuestro patrimonio nos está o en fondos o en planes de pensiones, o por ejemplo mis amigos de Estados Unidos los tienen en sus 401k. Ahí nadie se pone a jugar con acciones ni nada de eso. Lo digo para que entendáis la diferencia un poco de cuál es el enfoque a la hora de hacerlo. Es cierto que Trade Republic a todos los efectos a día de hoy es un broker con sede en España, por tanto, en el problema de herencia y demás, se podría utilizar a la hora de comprar acciones o ETFs. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de este broker en particular? Que a día de hoy no tiene la atención al cliente más exquisita que puedas tener, y todos estos documentos, lo que te preocupa a ti, que son trámites de herencia, sucesiones y demás, son los documentos más complicados que tiene que hacer una entidad, y la verdad que en esos momentos tan complejos, lo último que querría es que le hayas dejado un marrón a alguien con una entidad que no contesta y demás. Esto puede cambiar muy rápido. Yo justo hace unas semanas estuve hablando con los representantes de República España y me dijeron que toda la inversión que hacen ahora publicitaria se va a pasar a crear un equipo de atención al cliente muy potente en España para que esto deje de ser un problema, la atención al cliente. Y esto, bueno, hay que verlo. Una cosa son las palabras y otra cosa es lo que se hace, pero que sepáis que es una de las prioridades de Tres República a día de hoy, invertir en atención al cliente, igual que debería ser una de las prioridades de MyInvestor, por favor, arreglar la app y la fiabilidad del sistema, porque ya la parte de captación y de clientes lo han conseguido. Se cuentan por miles y en caso de Tres Republic por millones los clientes que utilizan, pero no puede ser que un broker se caiga tanto, porque, por ejemplo, esta persona, nuestro vecino, está en MyInvestor. Y yo digo, bueno, pues cómprate las acciones y ETFs en MyInvestor, lo tienes todo en una misma entidad, no te abres cuenta en 2 o 3 entidades, que sería una opción. Oye, mira, no te abres cuenta en 2 o 3 entidades, lo tienes todo en una misma entidad, y así el día que pase algo, inevitablemente pues pasará, es ley de vida, pues no tienen que estar buscando a ver dónde tenía papá o mamá sus inversiones, dónde estaba esto, dónde estaba lo otro, y es un jaleo. Otra de las opciones, pues dices, mira, XTB ha mejorado mucho, tiene buenas tarifas. Sí, XTB
todo eso que dices es cierto. XTB, vamos, es uno de los grandes brokers globales. Es una de las acciones que me da rabia no haberla comprado porque, jolín, en Rankia nosotros veíamos el crecimiento de los brokers, casi como que podíamos tener información privilegiada. Nosotros sabíamos en España y en Latinoamérica cuántas cuentas habrían gracias a nosotros, el porcentaje de cuentas, y veíamos un poco el perfil y el dinero que hacían estas entidades, y nunca me compré unas acciones de ningún broker de este estilo. Por ejemplo, Flatex de Giro también fue otra de las que perfectamente podría haber comprado. Ha sido un sector de esos que digo, lo tenía delante de mi cara y además entendía su modelo de negocio, tenía información de cuántas cuentas se estaban creando. Por ejemplo, fue brutal el crecimiento de cuentas cuando estábamos encerrados en nuestras casas. Eso ahí se disparó increíble, además. Yo creo que fue lo que salvó a buena parte de Rankia en 2020 de no tener que hacer un ERTE como tuvo que hacer Finec y estrategias de inversión. Fue que en el departamento de bolsa que yo estaba, las cantidades de gente que se estaba abriendo cuentas con broker y ahí en esos casos, mientras más cuentas, todavía la CNMV no había prohibido lo de los CPAs, aunque esto de lo prohibir los CPAs es un chiste a día de hoy porque cualquiera se da cuenta de que hay personas o influencers que cobran por el número de cuentas que lleven a una entidad, pero eso a día de hoy por la CNMV está prohibido. Entonces, que lo sepáis. Y a mí me viene muy bien porque así no tengo que estarme peleando en acuerdos publicitarios, decir, mira, no quiero que me cobren por cuenta, no quiero, no quiero. Salud Financiera es el podcast más escuchado de iVoox en España. Eso tiene que tener un valor, no el valor de que cuántas personas han hecho cuenta, porque además esto de hacerse cuenta tiene muchísimo truco, porque hay muchos influencers que mueven y de un story te abren 1000 cuentas en un broker, pero 1000 cuentas de 200 euros. 1000 cuentas de 200 euros y mañana otro broker le paga y se los llevan ahí. Entonces, para volver al caso, que me voy del tema. El XTB vas a tener el mismo problema. Vas a tener el mismo problema de que es un broker a todos los efectos, como las acciones las custodian. Las acciones que no sean españolas las custodian fuera de España, vas a tener que presentarle 720 y a todos los efectos se considera un broker internacional. No es un broker internacional con una sucursal en España. La CNMV lo supervisa a la sucursal en España, pero a todos trámites y demás actúa como un broker internacional. Por tanto, yo pensaría para acciones, si no quieres My Investor, te puedes ir, como estás mirando, no hay broker y brokers futuros, a ClickTrade. ClickTrade, una atención al cliente exquisita. Esta gente tienen un negocio, los de ClickTrade y brokers, súper rentable. Si miras las cuentas de los brokers, es un broker que calladitos ganan 4 o 5 millones al año y además en creciendo, una base de clientes muy estable, solo invierten tienen la misma plataforma que era la de Saxo Bank hace no sé cuántos mil años, invierten muy poco, nunca veréis publicidad. A día de hoy pensar a quién le habéis visto publicidad de broker. Cuando hacen publicidad, básicamente consiguen que otros se las paguen, ya sea BME o CME, ahora con la publicidad de futuros, y ahí callados tienen su base de clientes, invierten mucho en atención al cliente. Entonces, ClickTrade es una opción que puedes mirar, Cellbank también sería otra de las opciones que puedes mirar, o incluso HeyTrade. Pero la parte de HeyTrade, no sé, alguien que si quiere que nos comente cómo está todo el tema de la atención al cliente, que es lo que le preocupa. Pero eso es otra entidad española con tarifas bastante baratas en este caso. Eso serían un poco las opciones que me plantearía en el curso de ETFs, igual que en el libro de ETFs tenéis una review de cada uno de los brokers. En el libro de fondos no quise incluirlo porque como cambiaban tanto las condiciones de los comercializadores de fondos y demás, creo que es una parte que hubiera sido interesante, la verdad. En el curso de fondos teóricos sí está. Hay todo un módulo con reviews de cada una de las comercializadoras. Pero en el libro, no sé, tenía el feeling de que no encajaba mucho toda esa parte de comercializadoras, aunque hay algunos lectores que me han dicho que lo echaron en falta, como habían leído en el DTF y si habían visto las reviews, que quizás en el de fondos lo, lo notaban en falta. Ahora en noviembre no, perdón, que ya se está acabando noviembre, en diciembre, cuando los días de Navidades, que pararé para no hacer clases del curso porque los gestores de fondos no me van a contestar. Una de las cosas que tengo a hacer check es arreglar los fallos que me habéis ido pasando del libro de fondos. Son minúsculos, por ejemplo, algunas imágenes en algunos lectores en la versión digital no se ve bien. Esto tiene un poco de difícil solución, pero voy a ver cómo lo consigo arreglar. Y algún párrafo que está duplicado, algunos detallitos de ese estilo. Y le quisiera añadir 1 o 2 capítulos adicionales sobre la base de la experiencia y lo que me habéis ido solicitando. Entonces, una de las cosas que quiero sentarme con calma y pensar es si añado al menos la base
de lo que son las comercializadoras de fondos para alguien que empieza, bueno, ¿dónde lo compro? ¿Dónde compro fondos? Pues que sepa un poco, oye, qué opciones hay, las diferencias de modelo de negocio, etcétera. Por tanto, toda la parte de brokers, esas son las opciones que me plantearía. Cellbank, HeyTrade, y la otra entidad ahora se me ha ido de la mente, pero bueno, MyInvestor también es una posibilidad para tenerlo todo junto. Lo que pasa es que, ya os digo, falla bastante y mira que tiene una oferta de productos muy buenos, las comisiones son bastante buenas, no sé, es como increíble que ganen tanto dinero y no logren dar con la tecla para que una plataforma sea al menos que esté estable. Tú ves a los de Ironía Tech, por ejemplo, que son cuatro gatos, como cualquiera que de verdad es así, son cuatro gatos, con tres, cuatro, cinco programadores, un CTO que es José Antonio Esteban, Javier Reaño, poco más. Tienen, evidentemente, no tienen tantos clientes, pero ahí están, dando guerra y tú no sientes o no ves un clamor popular de Ironía ha dejado de funcionar 3 días. Tal. Y yo digo, vaya tela, es que con MyInvestor es algo que se debería plantear. Oye, mira, hago una ampliación de capital solo para contratar equipo tecnológico y me ficho al CTO de alguna aplicación que vaya bien. Bueno, pero esto es histórico porque la ING también es otro de los grandes bancos que se forra a beneficios cada año y su aplicación se cae más que una escopeta de feria. También es una de las quejas habituales. La otra pregunta que me hacías del capital de tu hija, de 30.000 euros a 3 a 5 años, esta es una típica cartera habitual. La típica cartera habitual que hay varias personas de mi entorno están en esa situación. Mira, me quiero comprar una casa, no sé cuándo, no sé cuándo, y me han dado un dinero, tengo un dinero que no quiero arriesgar, como podríamos llamarle, pero tampoco quiero que pierda poder adquisitivo, porque las casas cada vez cuestan más. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? 3 años no es largo plazo. Entonces, por ideas, oye, fondos de renta fija a vencimiento, esto sería como quizás lo más arriesgado, fondos de renta fija a vencimiento, vencimiento que coincida. ¿Qué pasa? Que si le aparece la oportunidad para comprarse la casa en año y medio, pues con el fondo de renta fija a vencimiento, en ese momento puedes asumir determinado riesgo de que no esté. Los fondos a vencimiento es si de verdad el objetivo son 3 años. La otra cartera que yo me plantearía es la que le he hecho a familiares o a la que le he hecho a conocidos que vienen y me preguntan, Luis, tengo este dinero, no lo quiero arriesgar de una forma que sea muy fuerte, pero tampoco quiero rascarle algo más allá del mercado monetario. Quiero rascarle algo más allá del mercado monetario. Y bueno, pues quedaría un poco con esta foto, como siempre yo digo, una escalera de riesgos. Una escalera de riesgos, ¿qué es? Empezamos porque la mayor parte de la cartera, aquí os lo voy a mostrar, esté en el mercado monetario, o cuasi monetario, por ejemplo, el 50% de la cartera, el DWS Floating Rate Notes, alguien podría pensar aquí el Grupama Alpha Fixed Income o cualquiera de este estilo, volatilidades inferiores a 1. El 50% está ahí, ¿vale? Luego, nos vamos a fondos de retorno absoluto, como el DNSA Invest Alpha Bond, los últimos 13 años en positivo. Recordar que esto tiene truco. Alpha Bonds se inició en 2017, pero el equipo gestionaba una estrategia similar en la francés. Esto lo vimos de este fondo, lo analicé en el curso y la verdad que es una de las clases que más ha gustado porque la gente, hay más de 1 millón de clientes, de partícipes en el DNSA Invest Alpha Bond y estoy seguro que el 98% no entiende cómo ha conseguido los últimos 13 años a rentabilidades positivas en renta fija y principalmente renta fija gubernamental, con una volatilidad tan baja. Luego, un fondo de renta fija corporativa sin riesgo de divisa, sin riesgo de duración y con horizontes temporales de la cartera de bonos a 2-3 años que coinciden con la duración, con el objetivo financiero. Y por último, un multiactivos con una volatilidad muy baja como puede ser el Trojan Ireland, ¿vale? Entonces, así con esta configuración, ¿cuál es la volatilidad de la cartera? Inferior casi a 2. A 3 años, a ver si os lo muestro aquí, ¿veis? Entre el 1,04 y a 5 años el 1,70. Volatilidades de ese estilo. Correlación ninguna, porque cada producto es de su padre y de su madre, en este caso. A 5 años anualizado o a 3 años, un 3,70, un 4%. Oye, está bien. Si ella tenía 30.000 euros, pues ¿qué vamos a esperar? Que tenga al final del periodo, pues aproximadamente unos 39.000, 40.000 euros. Oye, está bien, pues mira, son 10.000 euros que tu hija que está opositando no tuvo que ganarse, los ha ganado con la inversión, asumiendo una volatilidad ínfima y en todo caso, en una de las grandes caídas de mercado que hubo cuando la crisis sanitaria en 2020, pues la caída habría sido del 5%.
5% de 30.000 son 1.500 euros. No va a poder no comprarse la casa por esta cartera que tiene. ¿Vale? Porque 1.500, ahí está su padre que se lo puede dar perfectamente. Se lo puede dar porque 1.500 no supone nada. O no te vas a poder no hacer la entrada a una casa por 1.500 euros de diferencia. Entonces, yo creo que este tipo de carteras, y es una opinión, pueden estar bastante enfocadas. ¿Qué no voy a meter aquí? Pues renta variable. Ay, Luis, bueno, tienes algo de renta variable con Troyan, pero no llega ni el 5% de lo que hemos visto. No voy a meter aquí estrategias raras o estrategias que sean muy descorrelacionadas, no voy a meter aquí cosas exóticas, no tiene sentido. Oye, ir a lo sencillo, rentabilidades un poco por encima del monetario, volatilidades bajas, productos muy descorrelacionados entre ellos o con fuentes de rentabilidad muy descorrelacionadas y una cartera muy poco volátil, pero que busque obtener ese punto, ese Euribor más 1,5, como podríamos decir, esa parte de mercado monetario más 1,5, 2, 1,5, 2. Un poco sería ahí el objetivo que podríamos buscar sin asumir riesgo de divisa, sin asumir riesgo de duración en la parte de renta variable, de renta fija principalmente. Y por último, ¿qué cartera o cómo reconfiguraría la cartera del vecino? Pues aquí yo tengo una propuesta. Aquí yo tengo una propuesta, por ejemplo, me iría a una cartera 40, 20, 35 y ese 35 viene muy influenciado por la reforma. No nos podemos olvidar que hay una reforma por una parte importante. Geográficamente nos iríamos prácticamente a 50, 25, 25. Esto es un poco el matiz de 50% Estados Unidos, 25 Europa, 25 Asia. Por sectores, la capitalización tradicional del indexado mundial. Por capitalizaciones tenemos de todo un poco, un 28% en mid caps, un 62% en grandes compañías y solo un 10% en small caps, porque he querido tocar poco algunos de los productos que tiene en cartera. Por ejemplo, ¿cuál sería la configuración? Un 30 o 25% aproximadamente en el Grupama Tresorería, que es el Bank Inter cuenta remunerada, lo digo para que lo tengamos en mente, de cómo simulé la tesorería que él tiene, y esto equivale a la cantidad que tiene de la reforma. Bueno, Luis, pero es que un 27-28% estamos hablando de 50.000 euros. Yo prefiero que tenga 50.000 euros aparcados para la reforma, aunque la reforma sea de 35. Lo prefiero, porque luego nunca se sabe. El resto de ese dinero, hasta completar lo que tenía en liquidez, lo pongo en el DNSA Invest Alpha Bond y me va a servir de contrapeso para la cartera de renta variable que tengo. A partir de ahí le doy otro 22% al MSCI World, un 11% al Robeco BP Global Premium y abajo lo que hago es reducir riesgos. Reducir riesgos. Oye, le doy un poquito de exposición a Asia, que solo estábamos con la parte del Vanguard Global Stock y algo del Robeco, pues con un fondo de retorno absoluto con muy baja volatilidad. Evidentemente, vamos a esperar bajas rentabilidades. Esta rentabilidad del 12% analizado los últimos 3 años con una volatilidad del 4%, y os he repetido muchas veces cuando he hablado de este producto, que no es lo esperable. En Europa, también le doy con un producto europeo de baja volatilidad, el Eleva Absolute Return Europe. Y luego bajo el peso, quito el Echiquira Space y bajo el peso de Numantia. Oye, si Numantia va muy bien, perfecto, pero es que es un fondo tan volátil, comparado con lo que tengo en cartera, que no puedo darle un gran peso. Por mucho que Emérito lo haga muy bien o que tenga la convicción, no es un fondo que encaje teniendo ya la cartera que tienes, que te aporte algo y lo que hace es a subirte la volatilidad, sin aportarte ni descorrelación ni aportarte algo extraordinariamente distinto. Sí, te va a aportar esa apuesta por pequeñas compañías, un Georgia Capital o cosas así que dices, esto en un fondo tradicional no va a estar o en ninguno de los fondos que tengo en cartera puedo estar, ¿vale? Pues quiero darle un peso, pues le doy un 5% de esa cartera. ¿Y con qué hago? Y al final, ¿qué consigo? Mira, tengo una cartera que a 1 año, a 3 años y a 5 años hago una rentabilidad del 9%. Pero esto es excepcional. Esto es excepcional. ¿Qué podríamos esperar de esta cartera? Entre un 5 y un 6. Entre un 5 y un 6%. ¿Pero qué volatilidad estoy asumiendo? Del 5, 6%. ¿Cuál ha sido la máxima caída? En plena crisis sanitaria, cuando todo caía, carteras de 100% renta variable caían un 30%, aquí te vas a caídas de entre el 6 y el 10%. No te alejan de tu objetivo. Una caída del 6 o 10% no te implica un gran riesgo de secuencia de retornos. Además, te has creado una parte de la cartera
que puedes rebalancear. Has añadido productos de retorno absoluto que en esas caídas van a limitar el peso o van a limitar el impacto de las mismas a cambio de renunciar a rentabilidad cuando las bolsas suban. Pero la foto global, tú sí vas a seguir componiendo entre un 6 y un 7 con muchísima menos volatilidad y con muchísimo menos riesgo de caída de lo que tenías antes. Numantia, pues es una apuesta personal. Aquí vemos, por ejemplo, la correlación que ya tiene con el MSCI World, pero eso es una apuesta personal de cada uno de tenerlo y yo ahí no lo limito, no limito a que tengáis ese tipo de fondos. Yo lo que os propongo es que siempre lo que sea una apuesta tan personalista, que sea algo de decisión, cuando llevéis poco tiempo, reducir el peso, porque del amor al odio pasa muy poco. Yo viví la época de euforia con Estebarance, la viví y fui uno de los partícipes. Lo que yo salí en 2018, 2019, creo recordar, fue cuando vendí los fondos de True Value, pero viví ese amor que había y ese, buah, ese tío es un genio y ni nadie es tan bueno cuando las cosas le van bien ni nadie es tan malo cuando le va mal. Y lo que pasa es que cuando muchas veces empezamos y no, idealizamos a algún gestor, luego cuando las cosas van mal hay una parte que se va a la decepción. Y en esa decepción lo que termina haciendo es tomando la peor decisión posible, que es vender en el peor momento, pero si ya no tiene convicción en el gestor, pues ¿para qué va a seguir ahí? ¿Para qué va a seguir ahí? Entonces, en vuestras carteras, y es que quiero cerrar el programa de hoy con esa reflexión, revisar cuáles son apuestas que si vosotros fuerais finlandeses no tomaríais. Pensar, habéis nacido en España, tenéis el ecosistema y el Twitter en español. Pensar que si fuerais finlandeses, suizos, si esa apuesta seguiría estando. Seguramente el Vanguard Global Stock lo tendrías, un fondo monetario lo tendrías, un fondo Global Value lo tendrías. Entonces, revisar en vuestras carteras cuál clase de activos la tienes no por la clase de activos, sino por el sesgo de cercanía que tienes con ese gestor, por lo que le has leído, por lo que conoces, por tu un poco estrechez de miras a la hora de conocer todo el catálogo de productos disponibles. Entonces, es algo, una reflexión que es importante. Y no es para que lo quitéis, sino para que reduzcáis el peso o reduzcáis el número de apuestas de este estilo que hay en cartera. Muchas de las carteras que envían los vecinos, y este no es el caso, está llena de esas apuestas personales que si vivieras en otro país jamás se te hubieran ocurrido tenerlas. Jamás se te hubieran ocurrido tenerlas. Pero como estás en este mundo, lo descubres, te dejas, tienes ese efecto halo de oírte una conferencia, tienes ese sesgo de rebaño de que todo el mundo está diciendo que esta persona es buena, entonces si todo el mundo dice que esta persona es buena, tiene que ser buena, o ese sesgo de anclaje de pensar que las rentabilidades pasadas que han sido muy buenas van a ser iguales en el futuro y plantearnos todo nuestro castillo de objetivos personales y financieros en base a esas rentabilidades potenciales que podríamos tener y sin que ocurran grandes caídas y sin tener la mala suerte de que nuestro gestor nunca pise una determinada mina durante mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos, gracias a este vecino, espero haberles respondido todas las dudas y nos vemos mañana en el consultorio de finanzas personales de salud financiera como todos los viernes.